Llegué anoche de Colorado, no que llegué a Colorado, estaba en Colorado. Yo cumplí años en septiembre, 35, en abril. Ay, no. Dame agua. Dame agua. Usted sabe como cuando uno yo me imagino que uno lo mete en una secadora de ropa. ¿Ya ha visto la secadora de ropa que coge la ropa y los zapatos suenan allá? Bueno, así estoy, así me siento, como si me hubieras metido a una... Mi hijo, que tiene 23 años, se va a casar en marzo, y por mi cumpleaños de abril, él me había regalado 2 noches y 3 días en Colorado, en las montañas de Winter Park, Colorado, y Keystone Park, haciendo downhill, mountain bike, bicicleta en bajada. En la otra semana, si quieren, les traigo un video para que vean. Y he pasado 2 días con mi hijo, pero una cosa increíble, él y yo solos en la montaña, compartiendo, haciendo deporte. Yo tengo 55 años y para hacer ese deporte se necesita, Dios me ha dado habilidad porque lo he hecho por varios años. Yo era el más viejito de toda la montaña. Mi hijo, iban 5 amigos de él, pero los 5 amigos pues se iban. Y ellos me miraban como que decían, oye, el papá de Dani se va a meter ahí. Y pasé, o sea, la aventura como aventura fue espectacular. Me he pegado 2 caídas. La semana entrante les voy a traer el video. Salí así como nosotros decimos en Colombia, como Pepa y Guama. Pero pasé un tiempo muy significativo con mi hijo. Yo le insto a los padres que están aquí que pasen tiempo con sus hijos, porque de pequeñito yo entendí esto. Yo pasaba mucho tiempo con mi hijo, tanto que yo le decía la sombra. Para donde yo iba, él iba a ir conmigo, y al trabajo, a donde fuera, él iba conmigo, y eso creó entre él y yo un vínculo que hasta hoy sostenemos, y pude orar con él, bendecirle para su vida de esposo que va a encarar en marzo, recordar cosas. Recuerdo que estábamos ahí y le dije, hijo, yo sé que tú vas a ser un buen papá, porque Dios así lo ha establecido y porque tú aprendiste las cosas buenas que yo te enseñé. Le dije, pero de las malas, de las que yo me equivoqué, también tú aprendiste, porque no las vas a repetir. Y oramos y lloramos y fue un tiempo especial, súper especial, como en la bicicleta. Y entonces él mostrándole a sus amigos el video, mira a mi papá, como orgulloso de su papá. Y esto se lo voy a decir con humildad, ¿verdad? Pero quiero que sea un testimonio para ustedes. Hay un versículo en la Biblia que dice que el hijo sabio alegra el corazón del padre. Y cuando yo veí la vida de mi hijo y verlo a su corta edad tomar decisiones trascendentales en su negocio, con su jefe, en su vida, cómo trata a su novia, la relación que tiene con sus suegros, cómo hizo todo el compromiso, uno se alegra. Lo contrario también es cierto, ¿no? Cuando uno ve a los hijos embarrándola, cómo uno le duele, cómo uno sufre. Entonces yo los animo a los que son padres que inviertan tiempo en sus hijos. No desaprovechen momentos pequeñitos que aún de los errores que cometemos como padres nosotros le podemos enseñar, y bendecir a sus hijos. Yo ahí he agarrado de la mano con mi hijo ayer 7 de la mañana en el hotel donde estábamos, y hijo, ven, vamos a orar. Y ahí juntos bendiciendo el nombre del Señor, dándole gracias sobre su vida, declarando bendición sobre la vida de mi hijo, declarando protección sobre su matrimonio, sobre mis nietos. Y me dijo algo que yo dije, wow, me dijo, papi, cuando yo tenga mis hijos los quiero traer a este parque como he venido contigo. Yo lloré como 3 veces, me caí 4. Pero aquí estamos firmes, me duele hasta el pelo. No tengo un golpe aquí, otro acá, la rodilla, pero aquí estamos. Ok, el tema de hoy, la semana pasada hablamos acerca de la eternidad. Recuerda que utilizamos el pasaje del hacendado que viene a contratar empleados, lo hace a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora 11ª, y vimos cómo esa parábola Jesús nos estaba describiendo una figura de la salvación, de la gracia que está disponible para todos, y que es porque Él quiere, porque Él es soberano, como Él quiere, y que cuando Dios nos da de su gracia a todos,
no nos da a unos más que a todos. Vimos el ejemplo de los dos ladrones, como este ladrón en sus últimas instancias, siendo condenado a muerte por ladrón, por bandido, por delincuente, en ese momento él se arrepiente, voltea su rostro, mira a Jesús y le dice: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés hoy en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a uno, humanamente hablando, se nos hace difícil entender cómo una persona que ha vivido una vida tan mala, criminal, delincuente, delictiva, una persona mala socialmente hablando, moralmente hablando, en sus últimas instancias Dios le pueda extender gracia, y se la extiende completa. No dice: bueno, como te portaste muy mal pero al final te arrepentiste, vas a tener... No, 100% gracias a Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. También vimos el ejemplo de Judas, que Judas, uno de los 12 apóstoles, que era el hombre de confianza porque era el que manejaba la lana, la feria, el cash, era el que manejaba la bolsa, el tesoro de los discípulos, de los apóstoles, que por 3 años y medio caminó con Jesús, que tenía autoridad para sacar demonios y para sanar enfermos. Lo vimos como la palabra de Dios lo enseña, pero al final él tristemente fue a condenación, se perdió. Eso enseña la Biblia. Entonces decimos: ay Señor, pero una persona que fue buena, que caminó contigo, pues que al final se torció por unas moneditas de plata. Por favor, rebájasela, perdónasela. Pero en cuanto a salvación, es la decisión de cada uno. Vimos que voluntariamente cada uno aceptó, como en la parábola, estos obreros aceptaron. Dice que convinieron con el Señor en lo que se les había ofrecido. Esa es la parte buena de la historia, que la gracia de Dios, como cantamos la canción, es más que suficiente, es suficiente. No tenemos que hacer nada para ganárnosla. Entendimos que si nosotros tenemos una mentalidad de que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios como que se congracie con nosotros y entonces nos extienda su gracia salvadora, estamos en una mente religiosa pensando que es por obras, y la misma Biblia enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga: ay, qué bueno soy que me salvé. Es por fe, por la fe en Jesucristo. ¿Ok? El tema de hoy tiene que ver con una verdad de la eternidad que también es muy cierta no es 100% cierta, porque la Biblia es 100%, no es que muy cierta y a veces no es cierta. La Biblia es verdad. Esta verdad acerca de la eternidad tiene que ver con un tema que a veces no es muy fácil hablarlo, no es muy común hablarlo, por varias razones que yo les voy a explicar. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez usted pensó, se imaginó o le vino a la mente pensar por qué Dios, siendo un Dios tan bueno, puede enviar a alguien al infierno o puede permitir que alguien venga al infierno? Si nosotros tuviéramos 2 lugares donde ir esta tarde, a cenar, por ejemplo, Yachi, ¿puedes hacer un favor? Perdón. ¿Puedes apagar toda la consola, el botón rojo de atrás? Todavía no hay que prenderlo, vuelve a apagar. Vean como que se vaya, es que hay un gritito ahí, ¿lo oyen? Sí. Me suena aquí. Ya. Se fue el grillito, ¿vieron? Ya, eso mejor, gracias, hija. Si tuviéramos 2 opciones para ir esta tarde, hay un restaurante con aire acondicionado, meseros muy amables, una cena exquisita, un plato delicioso, un postre, el de su país, el que más le gusta a usted, 3 leches, 4 leches, el de chocolatico ese con helado frito, ¿cuál es? ¿No? Tiramisú. Todo lindo, todo elegante, te reciben en la puerta, vale el parking incluido. Siga, señor Robledo, ¿cómo le va? Y por otro lado tengo un restaurante donde no hay aire acondicionado, la comida no está muy buena, te tiran el plato, te sale un pelo, una uña en la que picó la cebolla. ¿Cuál de los dos quieres ir? ¿Cuál de los dos quieres ir? A no ser que te gusten las uñas y viaja el segundo. Vamos a leer este pasaje. Esta verdad acerca de la eternidad habla del infierno. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca del infierno. Y cuando vamos a hablar del infierno, quiero que sepan algo.
Yo es la segunda vez que creo que voy a enseñar esto desde un púlpito. Lo he enseñado en grupos bíblicos, en grupos cerrados de estudio de la palabra de Dios. Pero entiendo, porque alguien el otro día me preguntó, ¿y de verdad, pastor, usted cree que el infierno existe? Entonces yo dije, bueno, pues esta persona va a la iglesia, tiene años en la iglesia, y parece que no conoce una verdad acerca de la eternidad, que hay un lugar donde se puede pasar la eternidad, que es un lugar físico que la Biblia describe, que se llama infierno, y que no nos gusta hablar por varias razones, pero vamos a ver algo que Jesús dijo, porque Él muchas veces en su predicación, en su ministerio de 3 años y medio en la tierra, habló acerca de este lugar. Dice así la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, del verso 43 al 48. Dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir, ¿a dónde? Al infierno. Este es Jesús hablando en el libro de Lucas. Y el fuego no se perdona, al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Entonces, manco. Segundo, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo 2 pies ser echado al infierno, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Mejor dicho, mejor es ser cojo, manco y tuerto. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Que te arranquen una mano, un pie y un ojo. Cojo, manco y tuerto. Jesús en los 4 evangelios habló acerca del infierno. Hizo referencia acerca de un lugar de condenación y de un lugar de salvación y vida eterna. Dice así, por ejemplo, en Mateo 7:13, dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el verso 14 de Mateo 7 también dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Ok, quiero entrar en un contexto y finalmente vamos a ver una parábola donde Jesús nos da una descripción gráfica de cómo luce este lugar en la eternidad. Y creo y entiendo de parte de Dios que es importante que nosotros, todos como hijos de Dios, como cristianos, como profesantes de la fe en Jesús, conozcamos las verdades de la Biblia. Porque cuando nos dicen, no, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El cielo, calles de oro, mar de cristal, un lugar de deleite, donde todo el tiempo va a ser alabanza y adoración, donde todos vamos a ser hermanitos, ya no habrá esposo y esposa, ni suegro ni suegra, todos seremos como hermanos. Entonces uno dice, ay, qué lindo el cielo, y vamos a estar ahí con los ángeles y los arcángeles, alabando al Señor por la eternidad, ay, qué lindo. Y eso es verdad, la Biblia lo describe, pero no podemos olvidar que hay otro lugar que la Biblia describe, que es real y que mucha gente ignora. Y es importante que nosotros como creyentes sepamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús, voy a hacer un contexto y luego vamos a la parábola que quiero que describamos. Jesús tuvo siempre problema con los fariseos. Los fariseos, estos religiosos, ellos estudiaban, leían, aprendían la palabra de Dios, el Torá, el Pentateuco, la ley, los profetas, el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, y ellos lo recitaban diariamente. Había algunos de ellos que inclusive se colgaban borlas para que indicaban que ellos eran los que sabían la palabra. Se colgaban cajas de cuero con rollos de la palabra ahí. Se ponían como unas balacas de cuero también para ser distinguidos como los que sabían de la palabra. Ellos creían que por guardar la palabra, por profesar la palabra, por saberla de memoria y por ser muy buena gente, iban a tener la vida eterna. Esa era la creencia de ellos. Jesús les dice en el libro de Lucas capítulo 12, hablando de ellos, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús estaba refiriendo a que ellos lucían muy buenos, pero realmente en su corazón había un problema. Ellos, aunque recitaban la palabra, aunque se creían muy buenos, se olvidaron de ciertos aspectos que nunca los mismos fariseos enseñaron. Nunca enseñaban acerca del odio, del orgullo,
de la envidia, del celo, del resentimiento, de la falta de perdón, de la soberbia. En el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, ya se los voy a narrar, pero quiero que entiendan algo. Por años el pueblo de Israel vivía aprendiendo de estos fariseos. Recuerdo el pasaje ahorita del fariseo que está con el publicano, con el pecador, con el recaudador de impuestos, que están en el templo y están pidiéndole al Señor. Y el fariseo dice: ay Señor, que yo que doy el diezmo, yo que doy esto, yo que te alabo, yo que sé la palabra. En cambio este publicano, refiriéndose a un pecador. Pero este hombre lo que nunca entendió es que el pecado estaba en el corazón del ser humano. Por eso Jesús en otro pasaje le dice a los fariseos: sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que huele un sepulcro? ¿Usted alguna vez ha ido a un cementerio a ver cuando exhuman un cadáver, cuando sacan? Piense por un momento en el peor olor que usted haya podido experimentar en su vida. Y Jesús le dice a los fariseos: sepulcros blanqueados. O sea, por fuera estás muy blanquito, pero por dentro hiede, apestan. Y Jesús le habla a ellos, o sea, le está diciendo: ustedes lucen muy buena gente, ustedes lucen muy boniticos, ustedes lucen muy bonachones, pero por dentro están podridos. Entonces nosotros vemos al Jesús de la Navidad, ¿no? De 40 días en la Navidad, fue que dijo el pastor, y el arbolito, y y los Reyes Magos, y nos damos regalos, y Jesús, y en Semana Santa, ¿no? Y la crucifixión, y la procesión, y Jesús con barba y ojos verdes, así, tan bonito. Pero cuando vemos a Jesús hablarle a la gente, camada de víboras, cueva de ladrones, dice: Jesús, sí, Jesús. Entonces Jesús siempre tuvo problemas con los fariseos porque se portaban como muy buenos. Y en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, Jesús hace un corte total entre la historia del pueblo judío y esta nueva era de él con el nuevo pacto de la sangre. En Lucas 16, 16, Jesús dice: la ley y los profetas, refiriéndose a la Torá, a la palabra de los judíos, se proclamaron hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene abriendo camino al Señor, ¿se acuerdan que Juan el Bautista bautizó a Jesús? Desde entonces se anunciaron las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, hasta Juan el Bautista y ahí para acá Jesús. Dice: hasta entonces. Entonces lo primero que quiero resaltar es eso, que con la venida de Jesús, la Biblia dice que Jesús no vino a cumplir la ley, sino a abolirla. Es decir, a decir: la ley ya no cuenta. La ley servía para confrontar al hombre con el pecado, no para salvarlo. Pero ellos creían que cumpliéndola todas se iban a salvar. Pero Santiago, dice Santiago, en el capítulo 2, verso 10, dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero fallare en un punto, se hace culpable de todo. O sea, Jesús le está diciendo: los fariseos, por más buenos que sean, por más que se sepan la palabra, por más que la repitan, por más linditos que se vean por fuera, por más que carguen cueros con la palabra escrita, por todo eso, con una sola que no cumplan, fallaron todas. Eso me acuerda de los matrimonios. Uno como esposo puede hacer 9 cosas bien al día, y en la 10ª uno se equivoca y la mujer: ay, pero ¿por qué hiciste eso mal? O sea, las 9 buenas parece que no contaran, y la una mala te descalifica a todas. Se rieron los hombres, nomás las mujeres que: pastor, hable de otra cosa, hable de otra cosa. Eso era una publicidad política, no para nada. No sé por qué se me vino eso. Un amigo se mete todo el fin de semana, usted sabe, poniendo bricks, de esos ladrillos españoles. Removió todo el driveway de su casa, todo. La esposa se había ido a un retiro de mujeres a orar, gloria a Dios que la esposa está orando por el marido. Él dice: yo voy a dar una sorpresa a mi esposa. Se mete toda la semana, remueve y nivela el piso, arena, lo asienta todo, mire, traen ahí 3 palets de ladrillo. El tipo todo el fin de semana en el calor de Miami, con esa humedad, sudando todo. Llega la esposa, regresa el domingo por la tarde del retiro y: mi amor, mira cómo te puse la casa. Y ella mira y dice: ay, pero te quedó torcido. Hermana, váyase a orar otra vez porque...
Sigamos, volvemos a la prédica. Ya se acabaron las propagandas. Ok, entonces Jesús tenía problemas con ellos porque eran unos religiosos. Segundo, con la venida con Jesús parte de la historia, dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y tercero, se los dije ahorita, era imposible cumplirla. Toda la ley era imposible cumplirla. Jesús pone en marcha entonces, aquí en el libro de Lucas, hablándole a ellos, a los fariseos, Jesús pone en marcha, después de este 16, donde dice hasta Juan el Bautista, de ahí para acá, ya es por gracia. Y Jesús entra a describirles a los fariseos, pero a los discípulos y a nosotros, a través de los discípulos y a través de este pasaje que vamos a leer, una descripción de lo que es el infierno. O sea, le está diciendo, ustedes hasta ahora han vivido por la ley, han creído que cumplirla los va a hacer que tengan entrada a la gracia de Dios, al cielo. Pero si fallan en una, dice Santiago, son culpables de todas. Pero les tengo una buena noticia, hoy hasta Juan el Bautista estuvo bueno la letra, ahora es diferente. Y para que ellos entiendan, Jesús viene y les entra con esta historia o parábola. Aquí hay una discusión entre si es una historia real o es una parábola, porque en las parábolas, en todas las parábolas, Jesús dice, el reino de Dios es semejante a un hacendado, el reino de Dios es semejante a un hombre, el reino de Dios es semejante a un viñador, el reino de Dios es semejante, pero en este utiliza nombres propios. Ya se van a dar cuenta. Entonces parece ser como que fuera una historia de la vida real, pero nos vamos a mirar más adelante que no es una historia, es una parábola que Jesús está utilizando, una historia para reflejar una verdad, una realidad. ¿Ok? Está en el libro de Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31. Dice así la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Y fue sepultado, punto. En el Hades alzó sus ojos. Hades es infierno, es la palabra utilizada en el Antiguo Testamento para infierno. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, ¿dónde lo vio? A lo lejos. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuérdate que durante toda tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él, Lázaro, los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y los profetas, es decir, la ley, la palabra, que los oigan. Y él dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno va de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Una descripción clara de 2 lugares donde 2 personas diferentes han ido después de la muerte. Uno fue al seno de Abraham, que es reflejo del cielo, y el otro fue al Hades, que es definitivamente el infierno. Hablar acerca del infierno normalmente despierta pasiones negativas. Dice como que, ay, qué miedo al infierno. Yo me acuerdo cuando aprendí el programa de evangelismo, el doctor Kennedy, yo salía a evangelizar los martes en Miami, a la calle, íbamos a los centros comerciales. Y la primera pregunta que hace el método del doctor Kennedy para evangelizar es, ¿está usted convencido que el día que muera irá al cielo?
Entonces la gente decía, ¿cómo que al cielo? Entonces implícitamente lo que le está diciendo, hay otra opción. Entonces, pero hablar acerca del infierno de pronto no, ay, como que incomoda, pero ¿por qué vamos a hablar del infierno? Pero es que Jesús habló de eso. No podemos quitarle esa parte a la palabra de Dios. También para otros es un tema tabú, como en algunas familias es tema tabú hablar de la sexualidad y cosas así, que dicho sea de paso, fue lo primero que Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva. Tengan hijos. ¿Cómo se tienen? Hijos. No, hay que tener hijos. Para otros es vergonzoso porque predican que todo es nice. Todo es lindo, todo es bello. ¿Y cómo voy a predicar ahora del infierno? No. Para otros es un inconveniente porque creen que el mensaje bíblico de la iglesia, quieren que el mensaje bíblico de la iglesia afuera suene alegre, suene lindo. Ven a la iglesia y para de sufrir. La iglesia famosa, pare de sufrir. Si usted se cree que si la Biblia nos diera una clave para parar de sufrir, ya no la hubiéramos encapsulado en vacunas y nos la poníamos y paré de sufrir. Entonces algunos tienen temor de predicar acerca del infierno porque no quieren que el mensaje afuera para el mundo deje de sonar alegre. Para otros es irritante porque quieren que la religión haga que la gente se sienta bien. Entonces, si quieres que la gente se siente bien y le vienes a hablar de este tema, como que se pueden irritar, se pueden molestar. Para otros puede ser una ofensa, aquellos que no temen a Dios y no conocen la justicia de Dios. Entonces, como que ¿de qué me vienes a hablar? ¿Cuál infierno? ¿Qué vas a saber tú si eso existe? ¿Has ido? No he ido, pero Jesús sí fue, porque él dice que venció a la muerte, bajó a la profundidad del infierno de la tierra y le arrebató el poder de la muerte al diablo. Y aquí Jesús claramente lo describe. Y otros tienen temor a hablar acerca de este tema, y cuando tienen temor es porque tal vez no saben para dónde van el día que despeguen de aquí, porque un día te van a poner no como en Cabo Cañaveral en un cohete, pero un día aquí se te acabó el paseo, la vida. Entonces vienes a hablarle del que hay una posibilidad de ir al infierno, entran en temor, pero es una verdad que está en la Biblia. Y algunos piensan que la iglesia debe restarle importancia y trascendencia a este tema. Yo no creo eso. Y quiero confesarles algo también, para mí no es fácil enseñar este tema, porque hay gente que se ofende, hay gente que no le gusta, hay gente que se incomoda, que se irrita, que le da, ay, ¿cómo así? Temor. Pero la parábola es bien clara. También Jesús en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 46, si usted toma nota, se lo doy como referencia, habla de un castigo eterno. En el 25:41 habla del fuego eterno. En el Apocalipsis lo describe claramente. Y el libro de Marcos, el primer pasaje que leímos al principio, Marcos o Mateo, ¿cuál fue el primero que leímos? Marcos 9 lo describe claramente también. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 10 al 11. Hay gente que no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque dice, uy, los 7 cuernos y el fuego, la bestia, uy, qué miedo. Apocalipsis 14, 10, 11 o Revelación dice así: cualquier persona que reciba la marca de la bestia durante la tribulación será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y el cordero y el humo de su tormento delante de los ángeles y el cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Hermanos, claramente el infierno es descrito en la Biblia como un lugar de tormento. Como dije al principio, un restaurante donde te va a salir pelo, uña y la comida no va a estar buena. No va a ser nada agradable. En el libro de Mateo, que les acabo de escribir, 25:46, donde habla de castigo eterno, la palabra que utiliza para castigo eterno, la palabra eterno, es la palabra aionios. Aionios, que es la misma palabra que utiliza cuando dice vida eterna. Es la misma palabra. Entonces se está refiriendo a una misma situación eterna, pero dos condiciones diferentes. Una en castigo
y otra en plenitud, en gracia, en bendición. Ok, con esta parábola hay varias cosas que quiero resaltar. La primera, esta parábola no especifica que este hombre rico cometiera un pecado en específico para el cual al morir fuera al Hades. Simplemente dice que los dos murieron y el hombre rico fue al Hades, y Lázaro, el mendigo, que es una descripción del pecado. Recuerden que en la cultura judía, donde Jesús está hablando en este momento, ellos asociaban las enfermedades, la miseria y la pobreza con pecado, con maldición. O sea, a la luz de los ojos, este Lázaro era un pecador. Estaba tan malito el tipo que yacía, los perros venían y le lamían las llagas. Yo creo que el tipo era paralítico, porque si tenía llagas, yo no sé si era por tanto tiempo estar acostado en la posición que el cuerpo ya estaba, pero era algo terrible. Dice que él anhelaba que aún las migajas que caían de la mesa del banquete, él pudiera comer de allí. O sea, una condición precaria. Imagen real para ellos del pecado. El otro, el hombre rico que se vestía de lino, lo cual significa que era un hombre de influencia, porque el lino no lo usaban todos, de lino fino, púrpura, pudiera ser hasta un sacerdote, un escriba, un fariseo, muy rico. Él celebraba banquetes todos los días, dice la historia. Era una imagen de los religiosos, de los buenos, de los que supuestamente tenían el derecho a la gracia de Dios porque eran muy buenos. Esas son las dos imágenes terrenales de estos dos personajes. Mueren, lo que quiere decir que buenos y malos se van a morir. Usted no va a extender sus días por ser más bueno, ni se le van a cortar por ser más malo, aunque puede. Si se mete en líos, yo digo, por ejemplo, que fumar no impide la entrada al cielo, pero te la acelera. Entonces, el pastor, ¿fumar es pecado? No, fumar, la Biblia dice, no fumarás, eso no está en los mandamientos. Pero estás atentando contra tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Te puede dar un cáncer y se te acelera el pasaje, te adelanta en el vuelo, te vas más rápido. Pero por eso no le impide, pero te la puede acelerar. Ok, entonces estos dos pasajes, estos dos personajes describen claramente los dos extremos. Esta parábola describe dos lugares completamente apartados. O sea, infierno y cielo no están. Dice que hay un gran abismo que los separa el uno del otro. Cuando en la historia le da nombre al mendigo y le da nombre a Lázaro, entendemos al estudiar la Biblia, los comentarios y toda la teología, que se está refiriendo que a los que entran en la vida eterna, Dios les da un nuevo nombre. Le dio un nombre, Lázaro, a ese sí lo llamó por nombre. Nosotros, cuando entramos en relación con Jesús, cuando somos hechos hijos de Dios, cuando la salvación viene a nuestra vida porque la aceptamos, se nos ha dado un nuevo nombre. Somos hijos de Dios. Usted tiene un nombre, no es Francisco, es hijo de Dios, no es Lice, es hijo de Dios, hija, perdón. Fuimos adoptados, tenemos un nuevo nombre. Describe dos lugares completamente opuestos. De hecho, también en la Biblia se describe siempre el infierno como el gran abismo, como la gran profundidad, como un lugar lejano, de crujir de dientes, de llanto, de aflicción, un lugar totalmente distante y apartado del cielo. Y ahí la parábola lo está describiendo, esta historia lo está describiendo claramente. Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de tal forma, dice la parábola, que nosotros de acá arriba, dice Abraham, hablándole del seno de Abraham, que es la imagen de Dios, el ángel de Dios, no podemos ir allá, ni ustedes pueden venir acá. Les tengo una noticia: después que uno se muere aquí en la tierra, ya no hay oportunidad de decir dónde quieres estar. Tienes que sellar tu pasaporte aquí. Tengo un amigo que suele decirme esto: no, yo tengo mi contacto con Chucho. Él le dice Chucho a Jesús, porque en Colombia a Jesús, el nickname, el alias es Chucho. Entonces, refiriéndose a Jesús, dice: yo le he presentado a él el Evangelio de Salvación, y cada vez que se lo presento me dice: no, tranquilo, yo tengo mi línea con Chucho, y cuando yo llegue allá arreglamos cuentas. Este hombre rico, cuando llegó allá, porque no llegó allá, y qué increíble que lo dice, que miró hacia arriba. O sea que entendemos que hacia arriba cielo, hacia abajo infierno. Y dice que miró
imagínense esto. Dice, y Abraham le dice al hombre rico, en la tierra tú tuviste todos tus bienes, pero a este que sufrió sus males, ahora le toca estar acá. Lo que le está diciendo es, en la tierra tú confiaste en toda tu riqueza, tú confiaste en toda tu religión, tú confiaste en toda tu posición, tú confiaste en todo tu poder, pero se te olvidó una cosa. Todo lo que el hombre rico tuvo en la tierra, todo el poder, toda la influencia, todo el conocimiento que hubiera podido tener de la palabra, todo lo que tenía, de nada le sirvió para en el momento de enfrentarse a la muerte, irse a un lugar a lo profundo. Después, si usted sigue leyendo, el siguiente versículo después de esta parábola, Jesús les dice otra vez a los fariseos, por eso ahora podéis entender que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el hueco de una aguja. Perdón, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Lo que se estaba refiriendo no era que la riqueza sea mala, la riqueza es buena. Queremos recursos, queremos prosperar en nuestros trabajos, en nuestros negocios, queremos, claro que sí. Pero esa riqueza, esa prosperidad financiera que Dios te va a dar, no te es suficiente para la vida eterna, para ganarte la vida eterna. Eso es lo que está escribiendo aquí con este hombre. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y me dé un poquito, porque aquí lo que hay es candela, papá. Hierve. O sea, el mendigo que en la vida lo lambían los perros, ahora este hombre rico le está implorando. Y Abraham, Dios, el ángel de Jehová, le dice, es imposible, de aquí nadie puede ir allá, y de allá nadie puede venir acá. Vuelve a poner el primer pasaje de Marcos. Es que es más fácil que uno sea cojo, manco y ciego para que no vaya al fuego, donde el fuego no se apaga, inextinguible. El gusano de ellos no muere, o sea que allá se va a sentir algo. Y es la misma palabra eterna, iaonios. O sea, por siempre y por siempre y por siempre y por siempre. Y entonces el hombre rico, apelando, me imagino, a su sabiduría mundana, dice, ¡ay! Entonces tengo una idea. Mándalo, resucítalo, y así mis 5 hermanos, si lo ven resucitado, entonces van a creer y se van a salvar y no les va a tocar estar acá en la olla caliente esta como a mí. Y Dios le dice, no. Ellos conocen la ley y los profetas. Lo que la parábola está diciendo es que lo único y suficiente para que una persona se salve es el conocimiento de la palabra de Dios, que es el conocimiento de Jesús. Aunque le resucite el muerto, no van a creer. De hecho, lo vieron cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de, ¿cuál fue la otra? La hija del general de la fuerza. Bueno, todos los milagros que vieron y no creyeron. De Jairo, todos los milagros que vieron y no creyeron. Es más, cuando resucitó a Lázaro, ahí mismo fue que lo fueron a buscar a meter preso. O sea, ver milagros no es suficiente para que alguien se salve. Hay gente que ve milagros. Ay, ¿en serio? Muéstrame el reporte médico, Cristian, que el Señor te sanó. Muéstrame el reporte. O sea, quieren ver para creer, pero no quieren creer para salvarse. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No. Tus hermanos y toda tu familia que todavía está en la tierra conocen a Moisés y los profetas, conocen la ley, conocen la palabra. Y aunque les mande a Lázaro resucitado, no van a creer. Vuelve a ponerme la parábola, hija, por favor. La última parte. Ellos tienen a Moisés y los profetas. Que los oigan. La palabra de Dios.
Tengo una noticia, hermanos, es verdad, existe el infierno. Por alguna razón, esta parábola, cuando Jesús se la entregó o la dio, suena dura, suena cruel, suena difícil, pero yo pienso que la dio con la intención de que conocieran y conociéramos la realidad de la otra parte de la eternidad. La parábola describe una vida eterna, cielo y salvación, o un castigo eterno, infierno y condenación. Eso es lo que la palabra describe, la parábola, la historia. Y ¿por qué les quería compartir esto el día de hoy? Porque estamos viviendo unos tiempos, hermanos, muy difíciles allá afuera, donde el mundo en general está creyendo que el mensaje de la iglesia es un mensaje de tranquilo, todo te va a ir bien, peace, love, entrégate al Señor y el Señor cambiará tu lamento en baile. Y es verdad, pero eso no es la motivación de entregarse al Señor. La motivación de entregarse al Señor es conocer que hay una realidad, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna, que hay una condenación eterna y aonios, la misma palabra, por siempre, que hay un lugar de deleitados placeres, calles de oro, mar de cristal, y que hay un lugar de crujir de dientes, donde hace calor, donde se chamusca y donde se sufre. Y la gente, no podemos traer a la gente a la iglesia haciéndoles creer, ven a la iglesia que todo te va a ir bien, y somos hermanos, nos abrazamos, ¿sí? No, sí somos hermanos y nos abrazamos, rico. Pero necesitamos conocer la realidad de la eternidad. La semana pasada les hablé de la gracia, que no es justa, que no es merecida, pero es justa, porque esa es la justicia de Dios. Él quiso hacerlo y lo que Él hace es justo. Y hoy tenía que hablarles del otro lado, por eso se los dije la semana pasada. Quiero, la semana entrante, o sea, hoy les voy a hablar de una descripción bien clara que hay acerca del infierno, un lugar de tormento, un lugar terrible, un lugar de condenación y agonía eterna, comparado con un lugar donde podemos estar en la presencia de Dios, donde podemos alabar al Señor todo el tiempo. A veces yo le pregunto, Señor, ¿cómo será eso allá en el cielo? Saben que yo me meto en la película, ¿no? Entonces empiezo a pensar, ¿cómo será? Dice que todo el tiempo vamos a estar alabando. Y va a ser alegría, felicidad. Señor, permítenos experimentar algo de eso aquí en la tierra. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida que uno está alabando al Señor y de repente entra en una conexión con Él y como que se va la preocupación, se va la angustia, se va la tristeza, se va el dolor, y uno como que y tú sientes que Él está ahí, que te está abrazando, que te está diciendo, tranquilo, hijo, todo va a estar bien, tú eres mi hijo amado, con amor eterno te he amado. Tanto te he amado que envía a mi único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, infierno, mas tenga vida eterna. Entonces no nos podemos olvidar de la otra cara de la eternidad, que es el infierno, hermano. Y mi propósito no era asustarlo. Si usted está asustado, venga y hable conmigo al final. Yo le muestro que no tiene razón para estar asustado. Antes tenemos razón para tener gozo, alegría, para saber que vamos a un lugar donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Donde orar por nuestra familia, hermanos. Qué terrible uno llegar allá arriba y dice, no, manda Pedrito para que mis primos se conviertan, para que mi papá no. O sea, si tienes familia que no conoce la verdad del Evangelio, de la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz, esta es una buena oportunidad para que hagas conciencia y te des cuenta que es real, que existe, que no es que... El otro día vi un libro de una señora que dice que ella fue al infierno y volvió. Eso dice el libro, por lo menos eso decía la descripción, ¿no? Los highlights o cómo se llama eso. Y la foto del libro era una señora horrible, pero era bien un pelo así, una cosa, los ojos así parecían, yo no sé quién es y no estoy hablando mal de ella, yo estoy diciendo lo que vi. Era un demonio esa señora. Y cuando el libro dice que yo fui al infierno y no sé qué, pues claro, mire la cara que tiene, mire cómo volvió, porque eso debe ser horrible. O sea, yo no creo que ella haya ido, pero por la foto y de que le pegaron su susto, se lo pegaron. Pero hermanos, es verdad,
A mí no me asusta, a mí me da gozo porque yo no voy para ese lado, yo no voy a comer uña y pelos, yo voy a donde todo está bien, en la presencia de nuestro Señor. Pero todo esto para decirles que usted y yo, como pecadores, nuestro destino era candela. Ese era nuestro único destino, pero bendito Dios, hermanos, que envió a Jesús y cambió nuestra eternidad, nos dio la oportunidad, su gracia, de escoger dónde quieres ir cuando se te acabe el respirar, porque te va a llegar un día. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Y tienes que decidirlo aquí, no allá. Allá ya es tarde. Allá es tarde. La semana que viene quiero que empecemos juntos a caminar cómo compartirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, acerca de estas verdades de la salvación. Yo ayer estaba en el aeropuerto, anoche viniendo de Colorado, y somos perezosos, ¿no? O sea, a mí me gusta caminar, yo quiero caminar, necesito hacer ejercicio, quiero cuidar mi cuerpo. Y en este aeropuerto, o en los aeropuertos, unas bandas larguísimas, que uno se para ahí y todo el mundo se sube por ahí, nadie quiere caminar. Y yo estaba sentado así, estaba revisando mis notas y todo, y veía la banda llena de gente, y todo el mundo y por afuera unos poquitos caminando. Y yo dije, Señor, esa es una imagen de lo que tú estás diciendo, que ancha es la puerta que conduce a condenación, pero estrecha la que conduce a salvación. ¿Usted se imagina uno estar en un aeropuerto y vaya a salir un avión con 400 personas a bordo, y que tú sepas que ese avión tiene un explosivo y se va a caer en mitad del vuelo? Y tú ves pasar la gente así para dentro del avión y tú sabes que el avión se va a caer y cierran la puerta y tú quedarte calladito. ¿Tú harías eso? Porque no le hablas a tu familia del Señor, porque van pasando en filita para el infierno y los vemos y nos quedamos callados. Es lo mismo, hermanos. Necesitamos saber esta verdad de la palabra de Dios. Necesitamos entender que hay una realidad de condenación, que la gente está pasando en filita, y nosotros sabemos que hay una opción de salvación, de vida eterna, y no podemos quedarnos callados. No podemos, hermanos. La semana entrante quiero empezar a que juntos aprendamos cómo compartirle a la gente: hey, se va a caer, hey, te va a chamuscar, hey, te vas a ir al infierno. Y el propósito no es asustarlos, el propósito es prevenirlos, informarles, decirles la verdad y decirles que pueden hacer una decisión. Les podemos mostrar todas las bondades del Evangelio, todos los beneficios del Evangelio, no solo en la vida eterna, sino las verdades y las bondades que Cristo vino a darnos, porque dice la palabra que para libertad fue que Él nos hizo libres, que con toda bendición Él nos ha bendecido, que nos ha predestinado para grandes obras, las cuales Él preparó de antemano para que camináramos en ellas. O sea, todo eso es verdad, pero no podemos ocultarle la otra parte. ¿Está bien?